Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Vamos a esta pregunta. ¿Qué nos enferma? Y vamos a la primera respuesta. La dureza de cerviz. Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Muchos dicen, nada, estoy sano, nada me va a pasar, no me interesa buscar de Cristo, o no acepta la reprensión cuando Dios lo llama, y de repente será reprendido y no habrá medicina. ¿Qué nos enferma? Dureza de cerviz. Segundo, la idolatría. Jeremías 8:18 al 22. Dice la bendita palabra de Dios: lamento sobre Judá y Jerusalén. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que vienen de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Amén, iglesia. Cuando usted hace airar a Dios con la idolatría, no hay médico y no hay medicina, sino hay un arrepentimiento verdadero. ¿Qué nos enferma? La dureza de cerviz por no aceptar la reprensión de Dios. Segundo, el pecado de idolatría. Tercero, el pecado que se comete a diario, como andábamos nosotros antes, muertos en delitos y pecados. Entonces vamos a Mateo 9:2 al 7. Jesús sana a un paralítico. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es que es más fácil decirle: los pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces hay el pecado de idolatría y el pecado de la desobediencia. Y eso tuye, estaba paralítico, pero la fe de los que lo llevaron tocó a Jesús y él fue perdonado y ya le dijo: hijo. Y así también sacó a Leví, que es Mateo. Y vamos a leerlo ahora aquí mismo en Mateo 9:9 al 13. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, no dudó. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El pecado de la avaricia, del soborno, estaba sentado allí cobrando tributos públicos para enriquecer al sistema romano y le cobraba a su pueblo, los judíos, los israelitas. Y Jesús lo llama y no dudó. Ven y sígueme. Y así le pasó a Zaqueo. Entonces, ¿de qué enfermo estaba hablando? De un enfermo espiritual por el pecado de estar sobornando o de estar cobrando injustamente. Entonces, la dureza de servir, la idolatría, el pecado, el demonio, o sea, Satanás. Y vamos a Lucas 13:11. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y estaba en la sinagoga, 18 años, encorvada por una enfermedad demoníaca. Entonces hay enfermedades que los médicos no pueden curar. Solamente el médico de médicos, Jesús. Quinto, el agua contaminada. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre con una fe no fingida, un joven. Y le dice Pablo, no bebas agua, porque estaba en una región donde las aguas estaban contaminadas. Y sufría de frecuentes enfermedades estomacales. ¿No cree que a ti también te puede pasar esto? Ora, tiene fe, ayuna, pero no quitas la causa. Si usted no quita la causa, no se van a acabar los efectos. Si usted no se deja reprender, que fue el primer punto, por la dureza de su cerviz, vendrá de repente enfermedad y no habrá medicina. No habrá médico que te levante. Si no te arrepientes verdaderamente y buscas a Jesús, la idolatría, un pecado, la violación al primer mandamiento de la ley de Dios, el pecado del soborno, de la injusticia de estar cobrando, como estaba Zaqueo y estaba Leví, que es Mateo. El demonio Satanás enferma y el agua que esté contaminada, porque usted necesita buena agua para el cuerpo, para hidratar el cuerpo, pero si lo que le está echando es veneno, nunca se va a quitar las consecuencias de lo que produce estos 5 pecados, porque son pecados que nos enferman. Entonces, ¿qué hacer? Sería buena pregunta. ¿Qué hacer? ¿Buscar a Dios o busco el hombre? Ambos lo necesitamos. Entonces vamos a ver lo que dice segundo libro de Crónicas, 16:7 al 13. En aquel tiempo vino a él el vidente Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces Asa actuó locamente y no consultó al Señor, ni en la guerra ni en la enfermedad. ¿Buscó qué? Los médicos. Y en este caso, los médicos ahí eran nulos. Porque mire lo que nos dice la palabra en Job 13:4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ya que la ciencia ha existido. No solamente médicos hay ahora. Lo han habido en toda época, porque Dios da la ciencia. El hombre usa mal de ella, que es otra cosa. O la usa bien. Asa, un hombre amante de Dios, cuando enfermó, no lo buscó. Y le viene la enfermedad, porque se enrola y pide ayuda a quien no. Cuando pidió ayuda a Dios, venció. Y cuando se unió a alguien, ya no vino la bendición de Dios. Y enfermó, y por rebeldía no busca a Dios, sino a los médicos, y no hubo súplica. Entonces, vamos a Marcos, otro caso, porque hay cosas que no puede el médico hacer nada. Porque ya vimos primeramente que el demonio también enferma, y eso sale espiritualmente buscando a Dios o a Jesucristo. Vamos a Marcos 5 y lo leemos del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años, aquella tenía 18, está encorvada, esta tenía 12 años, padecía de flujo de sangre, un cáncer, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dijo sana, salva. Y en eso es que hay que pensar más primero en la salvación, hasta que en la misma enfermedad. Cuando tú buscas y te salva, te sana el Señor Jesucristo. Y enseguida la fuente de su sangre, porque dijo, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ves en paz y queda sana de tu azote. Se gastó todo lo que tenía en médico.
¿Sabe? Porque no es culpa del médico. El médico está hecho para sanarte una enfermedad física. Pero hay momentos que no requiere de médico sino de Jesús, o de un hombre, o de una mujer que tenga espíritu de sanidad. Debemos de tocar los puntos cuando ya el médico no puede. No vaya a buscar al brujo. Busque al médico verdadero, que se llama Jesucristo. Y muchos acuden a la brujería. Peor, le va peor. Porque brujo, Satanás no se va a sacar él mismo. Y el brujo no trabaja con Dios, sino con Satanás. Entonces entiende este mensaje. Que cuando estemos enfermos busquemos primeramente a Dios, y si requiere de ahí ande el médico, vaya, porque de pronto no es enfermedad espiritual sino física, y el médico te cura, porque el que trae la sanidad se llama Dios y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces le preguntaría a usted: medicina. Necesito la medicina para cualquier caso, porque Jesús es el que salva, sana y cura, como tú lo quieras mirar. Entonces vamos a mirar 5 medicinas. Si hoy estás enfermo, cualquier sea la enfermedad, y orando Él te dice lo que debes de hacer, pero en fe. Porque lo que movió a Jesús fue la fe de los que trajeron el paralítico. Y estaba enfermo, el pecado tuyo. Entonces vamos a ver lo que nos dice Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aprópiese de las palabras, de lo que Dios nos habla, y créalo. Entonces préstele atención cuando Dios le esté hablando, porque hay gente que no escucha. Creen que esto es una mentira y lo cogen a juego, y son cristianos y nada más bien pendientes del hombre, del doctor. Sí es bueno ir del doctor, pero mire lo que nos está hablando, que hay momentos que usted como cristiano no requiere de doctor, requiere de Jesucristo, y Él le manda si tiene necesidad de que vaya, porque vuelvo y le repito, los médicos no salvan, los médicos curan. Y el que salva se llama el Señor, y la sanidad viene de Él, y Él es el que permite toda situación. La lengua mata o da vida. Tenemos que hablar la verdad con nuestra lengua. Entonces vamos a Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, lo que dice Éxodo 15, 26. Inclina tus oídos a mis razones, escuche. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, que es la palabra. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo guardado guarda tu corazón, porque de él mana la vida, la mente. Guárdela. Hable con sabiduría. Las palabras tienen poder. La lengua, dice que el que ama la lengua comerá de su fruto. La vida y la muerte, la bendición y la maldición están en las palabras y se hablan con la lengua. Segundo, la lengua del sabio. Proverbio 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Pero si te vas a llegar a hablar de cáncer,
que ya no hay nada que hacer. Ese es como un golpe de espada. Esas son las lenguas que usted no debe de escuchar en ningún momento. Porque si no te enfermo, lo enferman. Oiga la lengua del sabio, las palabras del sabio. Aquel que trae dicho suave, tercero, dicho suave. Proverbio 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay gente que habla más de enfermedad que de salud, habla más de muerte que de vida, siendo cristiano. Y usted debe de enseñar a la persona a orar, a confiar en Dios y que quite la dureza de su cerviz, que se deje de andar en idolatría, que andar en pecado cualquiera que sea y de estarle creyendo al diablo. Y cuidarse de beber buena agua que esté limpia, no contaminada, porque así puedes tener la fe que quieras, no fingida como Timoteo, pero la recomendación de la lengua sabia de Pablo, y le dice no bebas más agua sino un poco de vino, no dijo emborráchate, por sanidad el vino, pero no que se te vuelva una costumbre porque te vuelves un alcohólico pasivo. Es necesario para la sanidad, pero hay que quitar la causa. Tenía que quitar el agua. Al moverse de ese lugar no iba a seguir bebiendo vino, porque ya el agua estaba diferente. Entonces era como remedio, como lo que usó el samaritano para echarle al que había encontrado casi muerto por los salteadores en el camino de Jericó, y le echó vino como desinfectante, porque era alcohol. El alcohol es bueno y te sirve para limpieza, para sanidad también. Cuarto, el azote muchas veces conviene para que te sanes cuando tienes la servidura, cuando andas en idolatría, en pecado y creyéndole al diablo, Dios te azota y te va a servir para sanidad. Proverbio 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y ahí vas a encontrar la medicina. Prestar atención a la palabra, guardarla en tu corazón, escuchar la lengua sabia, los dichos suaves que salen de esas lenguas que te van a alentar, te van a animar, y los azotes que te vienen muchas veces sirven cuando tú le crees. Y el azote es que tú puedes estar tirado en una cama, porque el único que cura el cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad se llama Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú clamas allí, por muy que esté, los huesos que estén secos, como en el valle de los huesos secos, y clama y Dios te puede dar la sanidad por tu fe. Cuando llega alguien, que es el quinto punto, a orar, y tú confiesas los pecados, y te puede venir la sanidad. Pero eso es por fe, iglesia. Entonces no es porque yo esté aquí diciendo decreta y declara, porque eso no hay que estar decretando ni declarando. El que decreta es Dios, ya decretó esta palabra y la declaró. A ti lo que te toca es creerla y llevarle el mensaje al que no crea y convencerlo por medio de la palabra. Entonces mire, Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite ahora es el Espíritu Santo, porque estamos en la gracia. Y la oración es el aceite. Él es el incienso, la oración, como dice allá en Apocalipsis. Con fe. ¿Y a quién debes de llamar? Hay cristianos que primero llaman al hombre, al brujo. Si son cristianos, no debes de estar dudando. La brujería es real, es verdad.
porque aquí dice que Satanás enferma, espíritu de enfermedad. Entonces, cuando usted está enfermo, primero acuda como cristiano a Dios y no haga como hizo Asa. Y la mujer de flujo de sangre, cuando ya no tuvo otro remedio, dijo, si yo tocar el manto, seré salva. Piense primero en la salvación, porque hay gente que vive pensando en la enfermedad y en la sanidad física, pero para seguir lo mismo. ¿De qué sirve sanarte y perderte? Y dice aquí el 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Mire que nos habla de primero de la salvación. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que el obstáculo para sanar es la falta de perdón. Es una cárcel. Entonces tienes aquí 5 medicinas. Prestar atención, guardarla y cuidar tu corazón, escuchar la voz del sabio, los dulces dichos, los azotes te sirven para poderte hacer reflexionar y dejar la dureza de la cerviz, quitar la idolatría, el pecado y de estar oyendo la voz del diablo, el mentiroso, y quitar el agua mala que puedas tener y buscar la solución. Entonces, conclusión, la sanidad es una promesa de Jesucristo para su pueblo. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de Cristo. Y a veces se nos olvida mencionar y decir, Señor, esto lo hiciste tú y lo comprobaste. Libertaste a los lunáticos, los endemoniados, toda clase de enfermedad. Y son promesas que están aquí. Y Él asumió y se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Pero tú te vas a enfermar. Pero aquí tienes la solución cuando te enfermes. Cualquiera sea la enfermedad, acude a Él. Vamos a lo que nos dice Jeremías 33, 6. Porque a veces nada más quedamos en el 3. Clama a mí. Sí, clamar es orar, rogar. Pero vamos al versículo 6 de Jeremías 33, 6. Este es el teléfono de Dios. Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí nos está mostrando cuál es la solución a nuestro problema. Falta de arrepentimiento, falta de perdón, no creer en la palabra. Y hay momentos que el médico no puede hacer nada. Hasta el médico puede estar enfermo y morirse sin Cristo. Sabiendo tanto, porque la resistencia a no creer a la palabra tiene eso. Se vuelven orgullosos en sus carreras. Qué bonito el médico cuando es manso y humilde. Cuando todo lo hace primero en el nombre de Dios. La operación, lo que va a recetar, y se encomienda a Dios primero. Pero ¿y si no lo tiene? Él cree en sus fuerzas. Él cree en su sabiduría. Y eso se llama rebeldía. Entonces invito también, porque yo oro siempre por los médicos. Porque ellos también necesitan oración, pero no a menoscabarlos, porque también los necesitamos. Ellos nos curan, ellos nos orientan, pero necesitamos primeramente de Dios y Él también necesita de Dios. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quieres paz? La enfermedad te quita la paz. La enfermedad te pone a dudar. Y aquí nos trae medicina y sanidad
paz y verdad. Pero debes de creer. Y así como fue el deseo de el apóstol Juan, cuando ya estaba anciano, al predicador Gallo, en la tercera carta de Juan, versículo 2. El anciano Gallo, al amado a quien amo en la verdad, dice Juan el apóstol. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol Juan, ya anciano, a Gallo, el predicador, prosperado, debemos prosperar. La prosperidad no es malo si viene de Dios. Hay una falsa prosperidad y te ponen a ti a sanarte a donde no es. Esta sí es la verdadera sanidad, el verdadero consejo que nos da Dios hoy. Entonces, tercera carta de Juan 3:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué buena palabra nos entregó el Señor. Que Dios me los bendiga grandemente por verle prestado atención. Si estás enfermo físicamente, espiritualmente, cualquiera sea la enfermedad, pero debes de desarrollar que la obediencia y quitar las causas, si las tienes, y confiar totalmente en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude cada día más, porque la palabra es espiritual, a confiar más. Gracias por verme traído, Señor, esta bendita palabra. Y si hoy estoy enfermo, voy a ponerla en práctica. Y también, Señor, voy a orar por los que están enfermos y poner a los médicos para que tú le des sabiduría, porque ellos también necesitan de ti, Señor. Hay médicos enfermos y no son duros de servir. Pero si ellos hoy escuchan esta palabra y están enfermos, porque pueden estar espiritualmente enfermos por la idolatría, por llevar una vida desordenada en los hábitos alimenticios, por tener aguas contaminadas que de pronto él no sabe. Pero si ellos quitan la causa, va a ser buena esta palabra para todo aquel que la haya escuchado y diga, es verdad lo que dice la palabra, porque no es cosa del predicador, es al que predicador le habló, que eres Dios por medio de su Santo Espíritu y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos esta palabra para que llegue a los mandatarios, llegue a la familia en carne, a la misma familia espiritual y todo aquel que esté necesitándola, que esté seco por la enfermedad, seco de rebeldía, seco y necesite esta agua para ser limpio y purificado y ser santificado y llamado y sea llamado a ese arrepentimiento y esa conversión y pueda ser salvo, aunque esté enfermo, pero el alma se salva, porque Lázaro estaba llagoso, el rico no tenía nada, pero tenía orgullo, tenía vanidades, y fue a parar al Hades, que es el infierno, y Lázaro al seno de Abraham, y estaba enfermo, pero del cuerpo. Señor, que esta palabra traiga sanidad espiritual, y si hay sanidad espiritual va a haber sanidad física, porque será quitado el azote cualquiera que sea, pero en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el sanador, salvador, proveedor. Amén y amén.